La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la entrada triunfal en Jerusalén. El cortejo que desde Betania acompañaba al Salvador a Jerusalén no tardó, según los tres sinópticos, en llegar frente a otra aldea, quizá un simple caserío, llamado Betfagé, Casa de los Higos Verdes, cuyo emplazamiento no se ha podido identificar aún con entera certeza. Ni los escritos del Antiguo Testamento ni Josefo hablan de ella. Sí habla con frecuencia el Talmud, pero sin determinar el sitio preciso que ocupaba. Otro tanto hacen los antiguos documentos cristianos, pero cuando menos colígese claramente de los textos evangélicos que Betfagé estaba próxima tanto de Betania como de la cima del Monte de los Olivos, y entre estas dos localidades, en 1877 se descubrió el sitio que se le atribuía en la Edad Media al norte de Betania, en la vertiente oriental de la colina, no lejos de la cumbre. Algún tiempo después, los padres franciscanos reedificaron en este sitio la capilla que en ella habían construido los cruzados. Muy posible es que este fuese el lugar primitivo de Betfagé. Cuando Jesús llegó frente a esta aldehuela, dijo a dos de sus discípulos: «Id a esa aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entrareis en ella, hallaréis una asna atada y con ella su pollino, sobre el cual nunca se sentó hombre alguno. Desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere: ¿qué hacéis?, respondedle: el Señor los ha menester, y luego os lo volverá aquí». Es para notado este lenguaje, no solo por la precisión de los pormenores, sino también por el tono de autoridad que en él se campea. Jesús habla como verdadero Señor, como Mesías, quien a título de tal puede ejercer sobre su pueblo el derecho de requisición. En este lugar aparecen, pues, a un tiempo el Señor y el profeta. En efecto, no hay duda, sino que Jesús, como del relato se colige, conocía por virtud de su presciencia sobrenatural lo que iba a hacer, pues no es verosímil que entre él y el dueño de la asna y del pollino hubiera acuerdo previo, como algunos han imaginado. Los evangelistas, como en otros casos semejantes, nos dan a entender con suficiente claridad que Jesús realmente profetizaba. ¿Conocía el propietario personalmente a nuestro Señor? ¿Era acaso discípulo suyo? Aunque no es necesario suponerlo, tampoco es imposible que así fuese, ya que el Salvador frecuentaba desde hacía tiempo el trato de sus amigos de Betania. Significativa es aquella circunstancia: un pollino sobre el cual nunca se sentó sobre hombre alguno. En la antigüedad, así en el mundo pagano como entre los judíos, los animales destinados a un uso sagrado eran guardados aparte, para que fuesen más dignos de tal empleo. Todo había sido preparado providencialmente conforme lo había predicho el Salvador, y así los dos apóstoles hallaron la asna y su pollino atados, según lo nota San Marcos, a la puerta junto a la calle, y se pusieron a soltarlos.
Entonces se llegaron algunos vecinos y luego los propietarios, que preguntaron con cierta viveza a los enviados de Jesús: ¿por qué los desatáis? Los discípulos respondieron como su maestro les había mandado, y con esto, sin ningún obstáculo, les dejaron llevarse los 2 animales. Notable es en todo esto el proceder de nuestro Señor. No se contentará con permitir a sus amigos y a las turbas que le rindan el homenaje más espléndido, sino que Él mismo, con el encargo dado a sus 2 apóstoles, toma directa y personalmente la iniciativa de su triunfo. Es su voluntad resuelta y manifiesta entrar solemnemente en Jerusalén como Mesías. Por esto se ocupa en disponer los preparativos necesarios y en primer lugar lo concerniente a su cabalgadura, pues no le estaba bien en circunstancia tan solemne entrar a pie en su capital. ¿Y qué cabalgadura para un triunfador, para el triunfo del Mesías, del personaje más grande de la historia? Pero este mismo hecho era ya simbólico y expresaba una importantísima verdad conforme al verdadero ideal mesiánico. Un rey puramente temporal, o bien el Mesías, tal como se lo representaban la mayor parte de los judíos, hubiera hecho su entrada triunfal en su metrópoli montado un brioso alazán, rodeado de brillantes escoltas de capitanes y soldados, al sonido de las trompetas, a banderas desplegadas. El verdadero Mesías obtendrá un triunfo real, pero más humilde, y cuyas manifestaciones todas serán pacíficas y llevarán un sello religioso. Por esto entra Jesús en Jerusalén sentado sencillamente sobre un pollino, como un príncipe de la paz, como un rey espiritual, como un salvador de las almas. Así cumplía la voluntad de su eterno Padre, manifestada muchos siglos antes por un oráculo del profeta Zacarías, que San Mateo y San Juan citan a este propósito. Aquí lo tenemos literalmente traducido del hebreo. Salta de alegría, hija de Sión, lanza gritos de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, es justo y protegido de Dios, sencillo y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de una asna. Las palabras decid a la hija de Sión, que preceden a la cita del vaticinio en la narración de San Mateo, no pertenecen a Zacarías. El evangelista las tomó de Isaías para que le sirviesen de breve introducción. A su vez, San Juan agrupó los 2 primeros hemistiquios del vaticinio en uno solo y expresó negativamente la idea positiva que contienen. Por esto, en vez de salta de alegría y entona cantos de júbilo, dice no temas. Las expresiones hija de Sión e hija de Jerusalén significan poéticamente, al modo oriental, los habitantes de la ciudad santa. En cuanto al fondo de la profecía, expresa con gran claridad, como ya dijimos, el carácter modesto y sobre todo pacífico de la realeza del Mesías, quien al recibir el homenaje de sus súbditos rechazará toda pompa soberbia y mundana, y no admitirá aparato que no sea de paz y sencillez. La mención de la asna y del pollino tienen un lugar importante en el vaticinio de Zacarías, donde pone de relieve
este carácter humilde y sin gloria del triunfo. Los dos evangelistas hacen hincapié en esta circunstancia que se cumplió literalmente el Domingo de Ramos. Aquella cabalgadura nada tenía que anunciarse intenciones belicosas. Conviene, sin embargo, añadir que el asno de los países orientales es en general mayor y fuerte que el de Europa y de aspecto más elegante, por lo que desde los primeros tiempos de la historia de Israel lo vemos servir de cabalgadura indistintamente a los jefes del pueblo, a los grandes y a personas de las clases inferiores. Y bueno será hacer notar también que San Mateo es el único que por 2 veces menciona simultáneamente la asna y el pollino. Aunque los otros evangelistas se contentan con mencionar el pollino, no cabe duda que con él se llevaron también a la madre como preocupación prudente para que aquel fuera más dócil, pues no había sido aún domado. Para que estos animales fuesen más dignos del empleo que de ellos se iba a hacer, los discípulos extendieron sobre ellos, a guisa de gualdrapas, sus mantos, que de ordinario eran de vistosos colores. Después ayudaron a su maestro a montar sobre el pollino. Entonces comenzó el triunfo propiamente dicho. Los apóstoles y los discípulos más íntimos rodeaban al Salvador. Delante y detrás se apiñaba la multitud que aumentaba a cada instante. Componíase principalmente de peregrinos que habían llegado a Jerusalén desde la Pascua y que, como ya vimos, se preocupaban desde hacía ya algún tiempo de la llegada de Jesús. Los que habían acompañado a nuestro Señor desde Jericó habían dado la noticia de que quedaba en Betania, por lo que no es de extrañar que muchos de sus partidarios de Galilea, de Perea y de otras partes saliesen ya individualmente, ya en grupos, hacia la pequeña aldea, llevados del deseo de verlo y honrarlo. Porque todos esperaban cada vez más que al fin vendría a dejarse proclamar Mesías. La esperanza de ver también a Lázaro, cuya resurrección había suscitado aquel entusiasmo, había movido a otros a ir a Betania. Por todo esto, bien puede suponerse que formaban el cortejo varios centenares y aún millares de personas.